Y bueno, cuando son las 10 de la noche con 4 minutos y 8 segundos, yo cambio radicalmente de tema y saludo con muchísimo gusto a mi muy querida Gabriela Cuevas. Ella es representante de México para el Mundial 2026. Y bueno, ya mañana se juega la primera semifinal. Tristemente no estamos ahí, en la segunda semifinal tampoco, tristemente no estamos ahí, pero la verdad es que hemos tenido un gran mundial en nuestro país. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Yuriria, muy buenas noches, qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Y sí, por supuesto que nos quedamos con las ganas de ver a nuestra selección, pues avanzar por las siguientes etapas y hasta verlos levantar la copa, pero pues ahora sí que sucedió. Perdimos frente a Inglaterra, se acabaron los partidos en nuestro país, pero con un saldo muy positivo para México. En términos de derrama económica, nos dicen los datos de Coparmex de A ver, alrededor de échamelos. 50,000 millones de pesos, ¿Otra que vez? coincide ¿Cuánto? justo Perdón que te interrumpa. 50,000 millones de pesos, Ah, qué buen número. que coincide con lo que estuvimos estableciendo desde el gobierno federal desde octubre y noviembre del año pasado, que teníamos un rango de entre 1.7 y 3,000 millones de dólares, que traídos a pesos nos daría un tope de 52,000 millones de pesos. Entonces, está dentro del rango el dato que nos da la Concanaco. También tenemos buenos resultados en términos de seguridad, lo han estado comentando la jefa de gobierno, los gobernadores de las dos entidades sede. Y por supuesto, creo que también es muy importante resaltar, pues que esta celebración, pues en realidad fue una celebración del pueblo de México, Yuriria. Es decir, si bien es obligación del gobierno, es obligación nuestra que las cosas salgan bien, y así salieron. Cuando dijimos, estamos listos, fue en serio. La realidad es que la foto que le dio la vuelta al mundo el 12 de junio, después del partido inaugural, fue el pueblo de México tomando la celebración en las calles. Ese México alegre, el México que celebra con un pato, del va a volar, ya voló, el México que ve al rival en la cancha, pero en la calle celebramos juntos. Entonces, pues la realidad es que también México ganó mucho y se posiciona y se fortalece en todo el mundo. Y justamente ese era también uno de los objetivos que desde el inicio nos planteamos, ¿no? Construir un mundial que sea insignia, donde México vuelva a hacer historia, así como lo hicimos en el 70, en el 86. Con este mundial México vuelve a hacer historia, además de ser el único país por celebrar su tercer mundial. Además, con muy buenas memorias para quienes nos vieron, quienes nos visitaron y por supuesto para mexicanos y mexicanas. Oye, la verdad es que, y lo pudimos ver en prácticamente todas las redes sociales, Gaby, en efecto, importó y mucho lo que sucedió en los en los tres estadios sede, pero en realidad lo que pasaba en las calles, en estas, no nada más en las tres ciudades con estadio sede, sino en toda la República Mexicana, digamos, fue el gran sabor mundialista y veíamos las redes sociales de, no nada más de nuestro país, de todos los países inundadas por las historias que compartían millones de turistas que anduvieron por acá, bueno, estaban fascinados con el ambiente festivo de nuestro país. Así es. Además, desde el principio, uno de los objetivos que nos planteó nuestra presidenta, la doctora Sheinbaum, era llevar justamente esta celebración a todo México. Entonces, además de los tres estadios sede que comentas, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, también tuvimos sedes de centros de entrenamiento, es decir, hubo 7 centros de entrenamiento en nuestro país. Fuimos visitados por 17 selecciones, 16 de ellas jugaron aquí y cada una con muy buenas experiencias. Es decir, aquí no hubo ningún problema para ellos. Aquí aprovecho la aclaración. Algunos decían, no, que si Japón y que entonces las canchas ahí en Monterrey. La realidad es que esa fue una pretemporada, que nada tuvo que ver con la organización del Mundial ni con los centros de entrenamiento. Entonces, en lo que a nosotros nos tocó, entregamos buenas cuentas. Incluso México fungió como un muy buen puente diplomático y pues llegó la selección iraní a entrenar a Tijuana. Y esto pues creo que también habla mucho de los buenos oficios que tiene la diplomacia mexicana. Es decir, hubo fútbol, hubo diplomacia,
hubo promoción de nuestro país, hubo también, y creo que es de destacar, un programa cultural muy bonito para quienes nos están escuchando. Aprovecho últimos días, visítenlo. Es un programa que preparó la Secretaría de Cultura Federal. Las 3 ciudades sede también tienen eventos muy bonitos, particularmente la Ciudad de México tiene decenas de exposiciones, pero pueden ir desde al circuito del muralismo, por supuesto también al Museo de Antropología, que tiene una muy buena exposición de Annie Leibovitz. Hay muchas cosas por hacer. La Secretaría de Cultura, junto con el INA, también rehabilitaron todos aquellos sitios de pelota, arqueológicos donde hay juego de pelota. En fin, hay muchísimas cosas que hacer de historia, de cultura, de fútbol. Es un muy buen momento también para que nosotras y nosotros disfrutemos nuestro país. Oye, Gaby, yo creo que nos vamos a quedar todavía con muchísimo material, no nada más para quienes son estudiosos del deporte en nuestro país y en el mundo, sino para quienes somos estudiosos de lo mexicano, sociólogos, politólogos, por supuesto todos nosotros periodistas. Tenemos material para echar para arriba con estas, pues estas que fueron 3 semanas, 2 semanas y media, en donde México fue sede del Mundial, ¿no? Pues sí, casi un mes, del 11 de junio al 5 de julio fueron las fechas en las que tuvimos 13 partidos acá. Tuvimos además 4 partidos de repechaje en Guadalajara y en Monterrey el 26 y 31 de marzo. Hubo fútbol en nuestro país. Se queda también un legado social muy importante, yo diría, a través del Mundial Social, que aquí justamente lo que nos mandató nuestra presidenta fue: utilicemos el mundial para que todos los niños, niñas, jóvenes puedan encontrar aquí las herramientas para lograr sus sueños en el fútbol profesional. Ya estamos en la rehabilitación y construcción de más de 4,200 canchas. Se llevó a cabo, por ejemplo, la Copa Escolar, que es una joya. Este año se inscribieron casi 1,200,000 alumnos y alumnas. Y además ahí, pues las finales, las últimas etapas, van reclutadores, van las visorías a detectar al talento de las mexicanas y mexicanos, porque queremos que se convierta en el semillero de talento para el fútbol más importante en nuestro país. Y como estos programas hay muchísimos, ahí la invitación es, revisen nuestras redes sociales, desde Mundial Social 2026 en las redes sociales, la página web mundialsocial.gov.mx. Ahí verán todas las actividades, podrán monitorear los resultados, evaluarnos como gobierno. Aquí participaron prácticamente todas las dependencias del gobierno federal, se sumaron estados y municipios, particularmente con el programa de rehabilitación de canchas y pinta de murales. En fin, hay muchísimo trabajo. Sí, como bien lo comentas, yo diría mucho fútbol, pero entregamos buenas cuentas. Hoy México, insisto, tiene una imagen fortalecida en el mundo. Hoy México también ya recibió una derrama producto de estos 13 partidos de fútbol que se jugaron aquí de 50,000 millones de pesos. Y hoy México, además, también hay que decirlo, pues llega, creo que con una muy bonita experiencia este mundial hasta el interior. Yo insisto, esta parte donde la gente se adueña de las calles es justamente lo que escribe historia y lo que lleva la imagen, el alma de México al mundo. Oye, ¿y qué se queda, Gaby, después del Mundial? ¿Qué le queda a México? Ya nos has dicho todas las canchas de fútbol que se han construido y el programa de la presidencia del gobierno de la República para pues educar y capacitar y abrirle puertas a niños y niñas en nuestro país en este pues deporte que es el deporte nacional, ¿no? Aquí en México todo el mundo ama el fútbol, así sean los villamelones como yo, que nada más cada 4 años vemos la pelota rodar, ¿no? Pero ¿qué más se queda del mundial, de este mundial para nuestro país, Gaby? Yo creo que una parte bien importante, y empiezo por lo básico, es demostrarnos a nosotras, a nosotros mismos, que sí podemos. Hace poco más de un mes había quienes cuestionaban por qué México tenía estos 13 partidos y cuestionaban si estábamos listos. Bueno, había comentarios en las redes sociales que decían: es que no va a haber inauguración del mundial. Y ahora el comentario en redes sociales es: ¿cómo no nos dieron la final? ¿Cómo no nos dieron más partidos? ¿Qué tal si aplicamos al mundial de clubes? Y entonces que traigan el mundial del 2038. Creo que ese es un punto bien importante y es demostrarnos a nosotros mismos que no solo es el y sí, sí, sino un claro que sí y quedarnos con eso. Segundo,
Insisto en la parte diplomática, desde la posibilidad de México de recibir a Irán en Tijuana como centro de entrenamiento, hasta este reposicionamiento, este fortalecimiento de la imagen de México en el mundo. Se queda también una parte muy importante de infraestructura. Y aquí creo que es bien importante también destacar el trabajo que hicieron los 3 comités de ciudad de sede, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y los 2 gobernadores que trabajaron mucho en infraestructura, e incluso desde el gobierno federal, nuestra presidenta asignó una partida presupuestal de 2,000 millones de pesos adicionales a las 3 ciudades sede, pero invertirse estrictamente en proyectos de infraestructura. Desde el lado del gobierno federal, por supuesto que se aceleraron los trabajos. No son obras que pudiéramos ir del Mundial como tal, pero sí se aceleraron los trabajos para tener listo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el tren Felipe Ángeles, que conecta la Ciudad de México con el AIFA. Y por supuesto, del lado de la infraestructura social están estas canchas que Gaby te Cuevas, comento, nos va a caer la pero guillotina encima, pero todavía tengo una pregunta muy relevante para ti. No te me vayas. Social. La noche avanza y con Yuridia Sierra al mando, siempre hay más de qué hablar. Continuamos. Gaby Cuevas, ya no te dejamos ni siquiera concluir la idea en la que estabas cuando nos cayó la guillotina. Así es, estamos hablando justamente del legado que deja este mundial y nada más para concluir, también está toda la parte del legado cultural, insisto, ha hecho un magnífico trabajo la Secretaría de Cultura en toda la rehabilitación de los sitios arqueológicos que cuentan con juego de pelota. Hay una parte también muy importante de Teotihuacán que se rehabilitó. Hay muchísimo trabajo atrás de este mundial, por eso les dejo la invitación a que vean tanto las redes sociales, la página web, tanto para disfrutar estos últimos días de mundial y de mundial social, pero también, por supuesto, también para que puedan exigirnos cuentas. Ahí está. Gaby Cuevas, la pregunta más relevante que te la hice desde el día 1 en que platicamos del mundial. Abre tu Panini y dime quién es el más guapo. Híjole, sigo juntando las estampitas del Panini, entonces ya no sé cuáles son los más guapos. Sí te puedo decir que he visto varias selecciones que sí están guapos, pero sigo pensando en la misma respuesta que te dé ese día. Y ya a estas alturas me sentiría demasiado, ya no digamos cougar, sino saltacuna. Ya no estamos en edad. Sí, estaban ya todos rechavitos. Gaby Cuevas, por supuesto, la estupenda encargada para la realización del Mundial aquí en nuestro país, en México. Te felicito a ti y a todo tu equipo, porque sí tuvimos un Mundial no solamente muy festivo, incluso hasta cuando nos ganaron, ¿no? Te mando un beso y una felicitación de verdad de corazón. Muchísimas gracias por tu generosidad, por tus palabras, Yuriria, y hago extensivo tu reconocimiento a todo el gobierno de México, a la gente de los gobiernos estatales, municipales, de la FIFA, de empresas. Este mundial es de todo México y de todos los mexicanos y mexicanas. Muchísimas gracias por hacerlo posible. Te mando un abrazo fuerte. Gracias, Gabriela Cuevas. Muy buenas noches. Igualmente, un fuerte abrazo.